Hoy es un día un poco extraño, en el sentido que vamos a hablar de un tema como muchas cosas, o intentamos hablar de muchas cosas a la vez, con ocasión del Día de la Familia que estamos celebrando nosotros. Esa es una fecha en la cual estamos saludando nosotros a varias personas de las familias, digamos varios, sí, de la familia, para hacer mención de ellos, así sea de manera general. La familia. Todos tenemos alguna concepción, algunas más elaborada que otras, sobre qué es la familia, ¿cierto? Obviamente el ser humano ha venido estudiando qué es la familia. Los sociólogos, la gente que está trabajando ciencias humanas, mira qué es la familia. Y una de las cosas que han dicho, un señor que de pronto ustedes recuerdan, un señor alemán, Federico Engel, dice, hace todo un tratamiento de ese tema. Él llega y finalmente, o sea, dice, el hombre en principio, sí, el hombre en principio era un montón de personas, ¿cierto? Sin ningún orden, donde vivían en una promiscuidad, donde nadie sabía quién era papá de una persona, solamente sí se sabía quién era la mamá. Así, dice él, empezó entonces a venir los seres humanos, ¿cierto? En una situación en que no se sabía quién era el papá, aunque sí se sabía quién era la mamá, y de esa manera justifica entonces que las madres hayan tenido en la historia unos momentos tan importantes porque ellas se convirtieron entonces en un referente seguro, porque sí se sabía quién era la mamá, pero no se sabía quién era el papá. Las cosas van avanzando y finalmente va a aparecer entonces eso que conocemos nosotros como la poliandría, ¿cierto? Ya no es así como tan disperso como la inicial situación de promiscuidad, ya como que hay un hombre que tiene varias mujeres, ¿cierto? Después va a aparecer, o por ahí va a aparecer aparece la poliandría, una mujer tiene varios hombres, aparece la poligamia, un hombre tiene varias mujeres, y en ese avance vamos a llegar, avance que él llama hasta llegar a la civilización, vamos a llegar al punto en que va a aparecer la monogamia. Y así, entonces, en términos, pero bastante gruesos, quien quiera leer un poquito a Engels, hay un libro que ustedes seguramente lo han leído, algunos, que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y en ese libro, este señor alemán, con unas bases también el señor Karl Marx, llega y dice que así vino la familia. Es una desafortunada conformación de la familia, digo yo, no lo dice él. Es una desafortunada historia para la familia. La Biblia no muestra eso. La Biblia no muestra eso. La Biblia lo que muestra en Génesis capítulo 1, versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Varias cosas quiero decir allí. En principio, la familia es, voy a decirlo así, con todo respeto, es un invento de Dios. Si se quiere mejorar la expresión, es un diseño de Dios. No es un accidente que se va dando a lo largo de la historia, en la cual, entre otras cosas, lo dicen por ahí estudiosos, los sociólogos dicen que se hace porque, en fin de cuentas, se necesita tener protección. Se hace porque se necesita tener algo de seguridad. Y una cosa muy importante, según esas conclusiones, que se hace para saber, finalmente la familia monogámica es para saber a quién le heredo las cosas que yo he conseguido, ¿cierto? Cómo es que yo he trabajado toda una vida y he hecho una hacienda y finalmente cualquiera se va a quedar con ella. Entonces yo quiero garantizarme que se quede alguien que es de mis afectos y entonces la familia se conforma a partir de propósitos económicos. Esto es, que mi hacienda no quede en cualquiera manos, ¿sí? En cualquier par de manos. Eso es uno. Pero la Biblia dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y otro aspecto, ¿cierto?, que quiero decir es que esos seres que han de conformar o configurar la familia vienen conforme a la imagen de Dios. Y ese es un referente para nosotros maravilloso, ¿cierto? Cuando pensamos en lo que decía Engels o Engels, que dicen algunos otros, es que los seres humanos no había seres humanos, eran unos antropoides, ¿cierto? Unas personas unos seres que vivían en árboles, que vivían por completo protegiéndose de otras fieras,
Eran seres que no tenían ninguna concepción, ¿cierto?, de como tenemos nosotros de familia, que eran entonces sencillamente seres que nos preceden a nosotros dentro de la supuesta teoría de la evolución, pero la Biblia no menciona que Dios va a conformar la familia a partir de unos seres tan escasos. La Biblia dice que va a conformar la familia porque apenas avanzamos unos versículos, se va a configurar esa unión de esa pareja, la va a hacer a partir de seres que son hechos a imagen de Dios. Eso es uno. Y lo otro que hay que entrar a resaltar ahora es que la familia es construida a partir de varón y hembra. Los ladrillos con los que se construye la familia es varón y hembra. Nosotros tenemos entonces tremendas dificultades y tremendos estrellones con las concepciones de hoy, que en esto, entre otras cosas, libre desarrollo de la personalidad, ¿cierto? Entonces ya las personas no se identifican como binarias, hombre o mujer, sino cualquiera de los otros, ya creo que decenas de sexos o identificaciones de género, y ellas pueden conformar familia. Nosotros los cristianos, y en esto la Iglesia Católica Romana ha dado una batalla fortísima respecto de que la familia está constituida por hombre y mujer. Así está, así fue construida. Nosotros seguimos pensando esto, es la única opción que Dios nos ha dado, y en esto nos quedamos, no estamos autorizados para ir más allá. Recordemos entonces que esa conceptualización de esa familia escasa, como se las presenté al principio, estos orígenes escasos, rudimentarios, con seres apenas con unos cuantos centímetros cúbicos de cerebro, es producto de un pensamiento evolutivo. Pero nosotros no estamos pensando en pensamiento evolutivo porque hasta donde entendemos la Biblia, lo poco que todavía entendemos, la Biblia no nos da opción para algo así. El origen entonces de la familia está en Dios, es un diseño de Dios, es un diseño de Dios. Es lamentable que algunos detestemos de la familia o detesten de la familia. Yo creo que nunca he detestado de la familia, creo, no se los garantizo, la memoria ya no me sirve tanto. Pero la familia es una verdadera riqueza. De hecho, la sociología también reconoce como un elemento fundamental en la constitución de la sociedad, ¿cierto? Fundamental en la constitución de la sociedad, la familia. Nosotros estamos entonces como familia no por efecto de una situación que se da por necesidades humanas. Y quiero enfatizar aquí, se da por efecto de propósitos divinos. De tal manera que la familia entonces no es cualquier regalo, no es cualquier don. Es un don que nos permite vivir en comunidad, es un don que nos permite, es una estructura, una estructura de grupo, digamos así, que nos permite a nosotros experimentar la solidaridad. Muy rápido andando, he de recordar para todos que nosotros cuando nacemos somos tan tremendamente indefensos, tan tremendamente limitados. Quienes conocen más de animales sabrán que hay algunos animales que apenas pasan unos minutos y ya están en condiciones de hacer muchas cosas por sí mismos, de comer, de defenderse, de correr hacia el mar. Unas tortugas nacen y 20 minutos más tarde ya están en el mar y ya empiezan a enfrentarse todas las situaciones como un ser independiente. Los seres humanos no. Así que la familia, así como fue creada, habiendo creado Dios al hombre, como lo creó, es un don maravilloso del Señor para efectos de nuestra seguridad, para efectos de nuestra estabilidad, y algo que rápido también menciono para efectos de conocer el origen de la autoridad y para fundamentar la autoridad. Hoy una familia desarticulada ha hecho que las nuevas generaciones miren la autoridad con desprecio, con una cosa totalmente antitética, anhelan tener autoridad. Miran la autoridad con desprecio, pero quieren tener la autoridad. Eso es raro, eso no tiene sentido, pero en esa generación estamos viviendo. Génesis 1, 26, 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó.
En ese pasaje vemos a la gente que se llama Dios haciendo la tarea de formar lo que he llamado yo, o denominado yo, los ladrillos a partir de los cuales se construye la familia. En Génesis 2, 24 y 25 hay, por así decirlo, el primer matrimonio establecido. Cuando dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este pasaje nos ilustra un poco respecto de que hay que dejar la familia original, porque hay que constituir una nueva, hay que construir una nueva. Los paisas creo que eran los que decían que el que se casa quiere casa y costal para la plaza, ¿cierto? Creo que así era como decían, es decir, vamos a hacer una unidad familiar independiente. Y eso, otra vez, estamos dando unos pincelazos rápidos, pero eso significa que la nueva familia debe tener la posibilidad de orientar su propio devenir, su propia historia, y que padres deben estar un poco por fuera, ¿cierto? Seguramente en papel de consejeros, pero un poco por fuera, dejando que esa nueva unidad familiar se consolide. Hasta aquí solo hay una pareja, pero a la luz de Génesis 1:28 que ya leímos, van a venir los hijos y así habrá una familia completa. Estoy entendiendo, ¿cierto? Estoy expresándome aquí en términos de que han de venir los hijos. Nosotros, Dios ha constituido con nosotros familias a efectos de preservar la especie. Una especie que, dicho sea también de paso, no es una especie que vino para solazarse, para disfrutar sencillamente de las riquezas de la creación. Vino con el propósito de adorar a Dios. No hay nadie que haya venido a este planeta Tierra con distinto destino a ser objeto, ser quien adora a Dios. No ha venido nadie, no viene nadie. Probablemente ustedes me podrían hablar de una excepción que habla el Nuevo Testamento, pero allá no voy a ir. Hemos venido todos para adorar a Dios. Y esto, si nosotros tuviéramos esto pendiente todo el tiempo, seguramente nuestra orientación en la vida para todas las cosas sería absolutamente diferente. Entonces no es procrear en el sentido sencillo de tener hijos y ya. Y rápido entonces también diré que eso significa una responsabilidad, una tremenda responsabilidad. Voy a decir algo así simple. Si usted tiene 100 pesos en el bolsillo, ganados lícitamente, esos los tiene para adorar a Dios. Y el que tiene 30 millones para adorar a Dios. Y si alguien tiene 100,000 millones es para adorar a Dios. Y el señor Musk, que tiene muchísimo dinero, más de 100 y pico mil de millones de dólares, probablemente 200,000 millones de dólares. El señor Putin, que se dice que tiene más de 200,000 millones de dólares, los tiene para adorar a Dios. Cosa distinta es que no lo haga. Pero si el dinero que Dios nos colocó en el bolsillo es para adorar a Dios, si el tiempo que Dios nos colocó en el bolsillo es para adorar a Dios, el hijo que Dios colocó en el vientre de una mujer, ¿para qué será? ¿Para qué será? ¿Cierto? ¿Para qué será? Y creo que la Biblia es clara, ¿cierto? Que es a los que Dios ha traído, ¿cierto? Para gloria mía los formé y los hice, dice Isaías, ¿cierto? Entonces debemos pensar, ¿cierto? Y particularmente los que apenas van llegando a estas responsabilidades familiares, sus hijos, los hijos que le nazcan, vienen para adorar a Dios, vienen para honrar a Dios. Y no se puede perder ese polo. Creo que nosotros los padres no hemos sido suficientemente enfáticos con los hijos cuando llegue el momento, por ejemplo, de escoger carrera, que allí ya hay que hacer una decisión, hay que tomar una decisión. Yo quiero estudiar. ¿Usted qué quiere estudiar, mijo? Mire, lo que está dando plata son los sistemas. Estudie sistemas. Lo que está dando plata es desarrollo de software. Estudie eso. Mijo, plata, ¿sabe quién tiene plata? Esas cosas que tienen que ver con inteligencia artificial y robótica. Mijo, estudie eso. Eso es una caricatura para decir lo despistados que probablemente estamos nosotros. Nosotros no estudiamos para conseguir plata. Nosotros no estudiamos para darnos gusto. Puede ser que a muchos Dios les dé plata, y eso no está mal. Pero esto honra y adora a Dios. Esto honra y adora a Dios.
Recordemos que las familias fueron constituidas no para otra cosa, sino, y cada persona, para adorar a Dios, para honrar a Dios. Eso se pierde en medio de todas las banalidades y toda la que tiene esta vida, toda la vanidad de la vida nos hace perder de vista que nosotros hemos venido para la gloria de Dios. No es malo tener el dinero, no es malo tener la fama, no es malo tener el éxito, pero a eso nos llamó Dios, a eso nos trajo Dios. Habría que revisarlo. Y otra vez digo a quienes están llegando, yo creo que ya pasé una buena parte de esa época, a quienes están llegando a esto de tener hijos, a sus hijos oriéntelos para servir a Dios. Es la única razón de la existencia real del ser humano, porque cielo y tierra pasarán, y con ello pasarán entonces todas las cosas que estamos viendo. Pero las palabras de Dios y toda la eternidad que nos espera, pues no va a pasar. De hecho, le llamamos eternidad. Y para ese momento es que debemos preparar a los hijos. Nosotros no debemos preparar tanto a los hijos para que adquieran una profesión, para que adquieran una habilidad. Debemos prepararlos para que sirvan a Dios. Esa es una razón, la razón fundamental de estar nosotros en familia, para que todos unidos adoremos al Señor. Si ustedes recuerdan lo enfático que es el libro de Deuteronomio, cuando dice esto que yo les he enseñado se lo enseñarán a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y no está pensando, ¿cierto? El pasaje allí no es tan claro respecto de que se lo van a enseñar o como digo, más bien, no dice claramente esto es para que consigan dinero, para que sean ricos, para que logren esto. Lo que está diciendo es hay que obedecer a Dios. Los mandamientos conducen a obedecer a Dios. Y ese obedecer a Dios, si bien no era muy de la comprensión para ese entonces, sí orientaba hacia salvación eterna. Y digo que no era muy claro es porque nosotros tenemos más claridad sobre lo que es el plan de salvación que lo que tuvieron hace 3000 años, por decir alguna fecha. ¿Qué consejo se le da a un muchacho cuando va a conseguir pareja? Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. En eso nosotros como padres no debiéramos disminuir el esfuerzo. No debiéramos. Eso debiera ser enseñanza vital, porque estamos no tratando de seguir nuestros propios anhelos y nuestros propios gustos, sino estamos tratando de servir al Señor. ¿Para qué la familia? En sentido general, el 28 ha dicho, el capítulo 1 de Génesis, versículo 28, que los hizo para fructificar, para multiplicarse, para llenar la tierra, para administrarla, para señorear sobre todos los animales, sobre los que están en el agua, los que están en tierra, los que están en el aire, todas las bestias, para que nosotros lo administremos. Y no olvidemos que administrar significa que algún día hay que pasar estado de pérdidas y ganancias, ¿cierto? Algún día hay que pasar el estado contable, algún día hay que pasarle a Dios qué hicimos con eso que nos entregó en la mano. En sentido temporal, ya lo mencionaba, el ser humano nace indefenso, no se autosostiene, no sabe vivir en comunidad, no sabe un lenguaje, no tiene criterios para decidir. Por eso necesitamos la familia. Y 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En los frases anterior mencionaba todas las carencias que tiene un niño particularmente. Y están los padres para cubrir esas falencias, cubrirlas de la mejor manera. Recordemos otra vez que un niño, un hijo que Dios da a una familia, es un ser con el cual Dios tiene unas expectativas, un ser con el cual Dios tiene unos planes. Y a nosotros nos ha llamado sencillamente a sumarnos en ese plan de Dios. Y en ese ejercicio entonces hay que proveer. ¿Pero qué provee? Alimento, seguridad física, seguridad económica, seguridad emocional, amor, afecto, enseñanza para la vida terrenal, pero sobre todo dirección para la vida
eterna. En todo esto que hemos mencionado, prima el ejemplo de padre y madre, pues nosotros como padres nos convertimos en modelos para los hijos. Es difícil enseñarle a un muchacho a no mentir cuando él no se escucha mintiendo. Es difícil enseñarle a un muchacho a no ser tramposo cuando se es tramposo. Yo no veo películas, pero me contaban que una película que menciona a un señor que ustedes recordarán mucho, un señor narcotraficante paisa. La película dice que menciona que él llega una vez a la casa con unos elementos que no son de él y lo pillan, y la madre lo que le ha de decir es: ¿por qué se dejó pillar? ¿Por qué se dejó pillar? Y la sanción estaba en por qué se dejó descubrir y no por qué cometió una falta. En ese nivel estamos, ¿cierto? Que esa sea la justificación primera para que el señor Escobar haya llegado donde llegó, no lo sé, pero es lo que dicen que dice la película, pero eso pasa con frecuencia. Entonces se le sanciona, se le reprende por haberse dejado descubrir y no por la falta misma. Hoy por hoy esta sociedad está caminando en esa dirección. No es tanto hacer el mal, sino lo malo es haberse dejado descubrir. Entonces cuando alguien no se deja descubrir, decimos: esa persona es muy viva. Eso es de los peores, a mi juicio, los peores adefesios que nos hemos inventado. En lugar de decir es un pícaro, se llegó a decir: ese tipo es un vivo, esa mujer es una viva. No, señor, no es tal, es un pícaro. Pero allá hemos llegado en ese trastocarse de los valores. Platón, ¿cierto? En un libro por allá, Platón, el filósofo griego, dice: hola, ¿por qué no le entregamos la educación de estos muchachos? ¿Por qué no se la entregamos al Estado? Y él defiende eso, ¿cierto? Por lo menos en principio. Más tarde parece que se regresa a ese camino. La Biblia, y me voy otra vez al libro de Deuteronomio, nunca habla que la responsabilidad de la educación está en otra persona que no sea sus padres. Los padres son los responsables de la educación, no más. No más. Es erróneo, y recuerden que tenemos un colegio, el colegio americano, y nos pasa que padres llegan allá reclamando al profesor por lo que no hizo su hijo. Llegan reclamando al profesor por lo que no hizo su hijo. Yo tuve esa experiencia alguna vez que fui profesor de matemáticas. Los padres llegaban reclamándome a mí por lo que no hacía el hijo, en lugar de reclamarse a sí mismo por no haber estado pendiente del hijo para que hiciera la tarea. En la familia es donde se aprenden sobre todo los valores. Si mi hijo quiere ser astronauta y yo no soy astronauta, no le puedo aportar nada. Pero lo fundamental que tiene que ver con por lo menos dos cosas. El primero, su responsabilidad con Dios. Y luego la responsabilidad con toda la comunidad, ¿cierto? Con él mismo y con la sociedad. Esas dos cosas, eso se fundamenta en la casa. Eso no se fundamenta en ninguna otra parte. El colegio poco o nada aporta, entre otras cosas. Porque hablando de valores, si ustedes recuerdan, a uno le hablan de valores como tal cuando ya va terminando el bachillerato, cuando todo uno se haya mal hecho, ¿cierto? Está mal conformado, entonces vienen y le hablan de principios y valores. Los principios y los valores se aprenden en la casa. Y nosotros como padres somos los que estamos llamados a aportar eso. Eso no se lo deja otra persona. La Biblia no habla de que eso lo hace otra persona. Habla que eso lo hace el padre. Es responsabilidad en ese ejercicio de padre que está guiando a sus hijos hacia vida eterna. Entonces la escuela no es el lugar donde hay que ir a reclamar por qué mi hijo no tiene valores. Ese no es el lugar. Ese no es el lugar. El lugar de aprender esto es en la casa. Entre otras cosas, es en la casa donde se aprende qué es autoridad. Es en la casa. Es en la casa. El que no aprendió autoridad en la casa, no lo va a aprender afuera. No lo va a aprender afuera. De pronto logra algo a punta de cárcel, de correccionales. De pronto logra algo. Es en la casa, con un padre que es capaz de administrar la autoridad. Y aquí quiero ser enfático. La autoridad es dada por Dios. El papá y la mamá no tienen autoridad porque sí. Tienen autoridad porque Dios les dio la autoridad. Porque aquí hay una situación que no sé por qué esta sociedad no la comprende. Solamente se puede tener responsabilidad sobre algo si a uno le dan las herramientas para ello. Y la herramienta para esto es la autoridad.
Si los padres pierden la autoridad sobre sus hijos, se perdió la sociedad. Y de hecho eso es lo que está hoy defendiéndose desde el derecho, con esto del libre desarrollo de personalidad para un niñito que tiene 2 años, que no tiene ni idea de nada, ¿cierto? Que no tiene ni idea de nada, que no sabe nada. Hay que respetarle el libre derecho a la personalidad. No, para eso es que Dios colocó padres, para eso es que Dios colocó quien oriente a ese muchacho. Si ese muchacho supiera más que nosotros, él no nacería en familia. Si ese muchacho tuviera más criterio, ese niño tuviera más criterio que nosotros, no nacería en familia. Nacería como nacen las lombrices, sin papá y sin mamá, ¿cierto? O sea, sería por allá y de cualquier manera, ¿cierto? La autoridad viene de Dios. Esto que yo le he llamado teología Lejalde, porque no lo he encontrado en ninguna parte, se dice que una madre llega y le dice a un hijo o una hija, no haga tal cosa porque le puede pasar tal otra. Voy a quitar esto porque ya me molestó. No haga tal cosa porque le puede pasar tal otra. Y el muchacho o la muchacha sale y hace lo que le han dicho no y le ocurre. Y entonces lo que dicen los muchachos es que usted me echó la sal. ¿Saben? Yo creo, y ahí es donde viene la teología Lejalde. Dios respalda la autoridad que instituyó. Dios respalda la autoridad que instituyó. Dios no es tan desordenado como para decir yo le coloco la responsabilidad y no le doy la autoridad. De hecho, y esto es más agresivo, no en vano lleva la espada el alguacil. Y sabe que cuando hablamos de espada es distinto a escudo. Sabe, cuando hablamos de espada es distinto a una careta. Cuando hablamos de espada habla de bochar cabezas. O sea, hay algo en la autoridad de Dios es algo robusto. Y esa autoridad la entrega a alguien y le pide, respóndame por esa autoridad que le di. Se cuenta que alguna vez en una reunión de padres y madres con psicólogas, una señora le dijo, yo tengo una niña, mi bebecita, tiene creo que dijo 8 meses. Y yo me le acerco y me coge a cachetadas y me pega patadas. Dígame, ¿yo qué hago? ¿Cuándo empiezo a castigarla? ¿Cuándo empiezo como a colocarle una frontera? Lo de los castigos no me voy a colocar en ese tema, pero sería bueno que lo revisáramos. Y la que le dijo la psicóloga es, cuando le cortaron el ombligo, ya era tarde. Cuando le cortaron el ombligo, ya era tarde para empezar a enseñarle disciplina. Un niño que a los 6 años le pega patadas al papá y a la mamá, cuando tenga 18 lo coge a trompadas. O sea, al muchacho hay que enseñarle, la Biblia menciona. Incluso la Biblia es mucho más fuerte y seguramente no vamos a llegar allá. Decía, cuando los padres insisten con un hijo y él se lo resiste y siempre va en rebeldía, lo presenta a los ancianos y le dice, mire lo que me pasa con este hijo, mire todo lo que yo he hecho. ¿Y qué es lo que van a concluir los ancianos? Elimínenlo. Eso era. Y eso era autoridad de Dios. Y no se contaba esa muerte como una sanción para sancionar a padres. O sea, con eso, ustedes me dirán, ¿hemos avanzado en la civilización? Sí, hemos avanzado. Pero la autoridad de Dios sigue estando en la familia y particularmente en los padres. Que los padres abusen de esa autoridad, ese es otro problema. Pero la idea y lo que está en la Biblia es que los padres se les dio autoridad sobre sus hijos. Dios nos da un hijo para que por lo menos mientras tengamos su patria potestad, le administremos y ayudemos a administrar su vida para que alcance la vida eterna. Podría pensarse que Dios nos va a preguntar por él. A Caín se le preguntó por su hermano. Se le preguntó, ¿dónde está tu hermano? A los padres, ¿será que de pronto se nos va a preguntar, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hijo? ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal que sí? Yo tengo la duda, por lo menos, sobre esa pregunta. Por decirlo menos, digo la duda. Por no decir, estoy seguro, porque todo lo que el Señor coloque en nuestras manos, lo colocó para administrarlo, para gloria de Él. Así que enfatizaría en que ese tema debemos tocarlo. La mejor predicación para los hijos es el ejemplo, sobre todo cuando ellos nos tienen como un superhéroe, es decir, en esos años tempranos. Aquí hay unas personas que conocen mucho de muchachos y podrían ayudarme mucho a entender esto, pero entiendo que la formación de esos valores, de esos principios, no es un asunto de los 30 o los 20 años, es un asunto de esos primeros años, de esa que hemos llamado la tierna infancia.
Es decir, que si en algún punto pueden los padres afectar el desarrollo, sobre todo, y ojalá así sea, saludablemente, es en esos años tiernos, cuando tiene una materia prima totalmente virgen, totalmente lista a aprender cuál es el papel que debe tener en la vida y particularmente de adorar al Señor, ¿cierto? Estar en familia es un privilegio de Dios por el mismo apoyo que los miembros entre ellos se dan. Dios hizo la pareja y luego la familia para crear comunidad y así alejar la soledad y darnos el privilegio de compartir. Aquí quiero mencionar algo que puede que talle. Los recursos que Dios da al padre y a la madre y a los muchachos cuando trabajan, si permanecen dentro de la familia, parece que puedo asegurar que se le dan para la familia, para la familia. Así que decir yo soy el que trabajo para asegurarse unos privilegios puede ser mezquino, porque Dios provee para la institución que Él creó, la familia, la familia. Se escucha con frecuencia, no es que aquí el que trabaja soy yo, aquí el que trabaja soy yo. ¿Ustedes, cuál de ustedes trabaja? Ninguno. El que trabaja soy yo. Yo me puedo dar mis privilegios, me puedo dar mis gustos. Probablemente ese enfoque es equivocado. Probablemente es equivocado. Por lo menos les invito a revisarlo. Porque Dios, si sabe que un padre tiene unos hijos y una esposa, lo que le da no se lo está dando para que él se lo coma en sándwiches y mientras la casa lleva una papita y un huevo. Probablemente Dios está aportando para esa familia. Y digo probablemente como para crear la duda. Hay un aspecto que es importante y quiero mencionar aquí. Rousseau, el famoso filósofo francés, dijo, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Con eso en mente, desde el siglo XVIII hemos venido asegurando entonces que todo el mundo nace bueno. Los estudios dicen, no, el mundo nace bueno. Lo que pasa es que la mamá, esto. Lo que pasa es que el papá, esto. Lo que pasa es que el tío, esto. Lo que pasa es que el gobierno no le dio esto. Lo que pasa es que allá era esto y había corrupción. Y como había corrupción, entonces él fue corrupto. Ese pensamiento no es el que dice la Biblia. La Biblia no dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Lo que dice en Génesis 8:21 es, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. La Biblia del Jubileo dice, es malo desde su niñez. Es decir, no arranquemos con el principio, es que mi hijo es muy bueno. Tan bueno es mi hijo que ni a Dios lo necesita. No, todos necesitamos a Dios. Y si en un primer principio nosotros no manifestamos esa tendencia al pecado, en algún momento lo vamos a manifestar, porque solamente uno vino sin pecado, y ese es Jesús, y creo que sobre eso no hay discusión. Así que todos estamos entonces en el riesgo de caminar por el sendero del pecado, y allí es donde se necesita un padre que con su ejemplo y su palabra oriente la familia. ¿Qué aspiración tiene un joven hoy respecto a la familia que forme? ¿Para dónde quieres llevar esa familia? Creo que aquí debe ser muy claro otra vez. Debemos llevarlo hacia hacer la voluntad de Dios. El obedecer a Dios por parte de los padres trae bendición para los hijos. Deuteronomio 12:28 dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Esa enseñanza hace recaer sobre nosotros los padres una gran responsabilidad, en tanto que la historia de nuestros hijos en alguna manera puede estar marcada por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros decimos. Responsabilidad, responsabilidad. Cuando Él dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, en Deuteronomio 6 y 7. Este ejercicio de presentarle a Dios se da después de una expresión que dice, amarás al Señor tu Dios, a Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la frase que acaba de decir. Y le dice, estas palabras
que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles palabras? De manera inmediata es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es entonces vital en la conformación de la familia orientar a los hijos a amar a Dios, amar al Señor. Dice Génesis 35, 1-3, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos, subamos a Betel y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Este pasaje tiene varias aristas, pero voy a quedarme con un solo punto. Dioses ajenos, dioses ajenos. Se exige de parte de Dios en este momentico a la persona de Jacob: solamente yo soy Dios, solamente mis principios deben seguir. Y a uno le suena un poco extraño, pero en ese momento, cuando él iba de regreso con un montón de familias, Jacob iba de regreso a Canaán, venía de Aram, el Señor le dice: quiten los ídolos. Uno esperaría que después de tantos años no hubieran ídolos, pero los había. Quiten los ídolos. Pregunta que queda: ¿a cuál Dios estamos siguiendo? ¿Cuántos polos tenemos nosotros que nos están orientando en la vida? Hay uno solo, se llama el Señor Jesús, se llama el Dios Todopoderoso. Para la familia, a Abraham le dijeron: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo me pongo a pensar aquellas familias que tienen la situación desastrosa de que el uno es malo, la otra también, el siguiente también. Qué rico que nosotros estemos pensando en formar familias que sean de bendición para esta humanidad, que sean de bendición para esta humanidad. Es triste cuando uno escucha sobre un matricidio o parricidio, ¿sí? ¿Qué querían ellos con sus hijos? Hijos que más tarde van a asesinarlos. ¿Qué pensarían ellos? ¿Qué querrían construir con sus hijos? Probablemente nosotros no queremos dar a luz y formar hijos para que sean nuestros propios asesinos. En el caso de Abraham, se le dijo: con esto, ¿cierto? Con esto que yo estoy haciendo serán benditas todas las familias de la tierra. Usted, como padre y madre, ¿qué aspiraciones tiene respecto de la familia que ha formado? Y usted, joven, ¿qué aspiración tiene con la familia que va a formar? Insisto un poco en esto. Hay una decisión que hay que tomar como familias y particularmente como padres, en tanto que orientamos a los hijos. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Lo había mencionado. Y Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa, es decir, mi esposa, mis hijos, y en ese entonces incluía a los siervos, serviremos a Jehová. Esa decisión es fundamental también, ¿cierto? Es fundamental, es tomar una decisión. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Es cierto que cuando los muchachos crecen, obviamente no se les puede obligar, además, porque el llegar al evangelio no es un asunto de obligación. Se les puede persuadir, se les puede insistir a tiempo y fuera de tiempo, pero no se les puede obligar. Pero los padres sí estamos obligados a haber tomado esa decisión. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Hay unos parámetros para las relaciones de familia, ¿cierto? Recordemos esto: la calidad de la familia está dada por la calidad de las relaciones, o si se quiere, de las interrelaciones. Eso define la calidad de la familia. No cuánto dinero tienen,
Ustedes conocen a un señor Depp, creo que se pronuncia, no sé si así se dice, los que saben más que yo inglés dirán cómo se pronuncia eso. Acaba de tener una pelea horrible con la esposa y hay todo el dinero que uno se quiere imaginar, ¿cierto? Pero han tenido unos problemas bárbaros. Sí, que no los conozco además porque no me interesé mucho en conocer detalles, pero sí entendí que eran problemas muy complejos. La calidad de la familia no está dada por el estrato. La calidad de la familia no está dada por el prestigio. La calidad de la familia, andando rápido, está dada por las relaciones que se tienen en esa familia. Y esas relaciones, otra vez, excúsenme la insistencia, están asociadas de manera directa, proporcional, directamente proporcional con la dependencia de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Habla respecto de la relación de pareja, Efesios 5, 21 al 23. Habla de las relaciones que deben tener los esposos con sus esposas, las esposas con sus esposos, y coloca particularmente al hombre un modelo definitivamente mayúsculo. Ustedes deben amar a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, ¿cierto? Más que insistir de pronto, y aquí quiero decir una cosa, más de un punto suspensivo a aquello otro. Con frecuencia, las situaciones de pareja se enfrentan desde el derecho y no desde la obligación. Esto es, cada quien aborda sus derechos, esgrime sus derechos y con base en sus derechos trata de ganar la situación que se le presenta. ¿Qué tal que cada uno, al tener dificultades de familia, nosotros que tenemos esposas, que tenemos hijos, lo enfrentáramos desde el punto de vista de cuánto cumplí yo mi obligación? Particularmente dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y allí extrapola, diciendo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Con esto quiero insistir en algo. Y es un error que se está cometiendo en la sociedad hoy. Y es que todo el mundo trata de exigir derechos, pero pocos hablan de cuáles son mis responsabilidades. El paro de hace un año habló de derechos, pero ninguno mencionó el deber que tenían de cuidar las instalaciones y los edificios de este país. Eso no se habló. Eso no se habló. Lo que se habló de mis derechos son este y este y este, pero no se habló, mi obligación es cuidar lo que mis padres con sus impuestos han construido. Eso no se habló. Y con frecuencia se abordan muchas situaciones hoy desde lo que es mi derecho. Y no se detiene a pensar lo que es mi obligación. Entonces yo tengo el derecho a ganar el año en el colegio americano, pero no tengo la obligación de hacer todas las tareas. Yo no tengo esa obligación. Yo tengo el derecho, ¿cierto?, de esto y de aquello otro, pero yo no tengo ninguna responsabilidad. Creo que es bueno abordar nuestras dificultades de familia pensando no solamente en el derecho, sino en la responsabilidad. Y solamente el cumplimiento total de toda la responsabilidad nos permite a nosotros ahora sí tomar aquel otro lado que es el derecho. La moneda tiene dos caras, una se llama derecho y la otra se llama deber o responsabilidad. La relación del padre respecto de los hijos. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No es la disciplina que a uno se le ocurre. No es la amonestación que a uno se le ocurre. No sé si el versículo es suficientemente claro. Críalos en disciplina y amonestación del Señor. El parámetro es lo que dice el Señor. Y hemos de recordar que la disciplina en la iglesia no destruye a nadie. La disciplina en la Biblia construye, reconstruye, reorienta caminos.
Eso es disciplina en la iglesia. Tenemos un problema ahorita quienes estamos trabajando en los estatutos de la iglesia presbiteriana, una reforma, porque no encontramos cómo estos principios colocarlos en los estatutos, porque a la luz del Ministerio del Interior hay que colocar una frase en alguna parte que diga que lo echamos, pero la Biblia no nos muestra eso. La Biblia dice, si alguno se comporta muy mal, téngalo como gentil y publicano, pero unos versículos anteriormente ha dicho lo que hay que hacer con el publicano, y es que ese tiene un privilegio y hay que escucharlo, hay que darle una oportunidad. Pues bien, aquí dice, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, el referente que tenemos es Dios mismo. A los hijos les dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y esto, quiero insistir, esto que acabo de leer no es una sugerencia, no es consejo, no es una recomendación, es un mandato. Y es un mandato que está en ese decálogo. 10 frases, digamos así, que fueron escritas en piedra. Han entendido los teólogos que eso escritos en piedra, significa que son permanentes. Es para que perduren durante toda la generación humana. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hoy, cuando los hijos están atribuyéndose muchos más derechos que responsabilidades, cuando se creen superiores a los padres porque estudiaron en una universidad, el Señor sigue diciendo, honra a tu padre y a tu madre, así no tenga ni primero de primaria. Porque ese hombre y esa mujer son los que Dios usó para darle la vida. Y seguramente el esfuerzo de ellos, ¿cierto? Hay que es Albert Camus, un escritor, escribe por allí, hay algo por allí sobre su biografía. Detrás de ese tremendo hombre, comparta uno o no comparta su pensamiento, pero es un hombre famoso, reconocido. Hay una mujer que hacía aseo para poderlo sostener. Por eso ella es menos que él, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Y recordémoslo, no es recomendación, no es sugerencia, no es consejo, es un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Por allá alguien va a decir, es el primer mandamiento con promesa. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Tanto más, o digamos de manera muy precisa, si lo que se dice es desde lo que el Padre está diciendo, lo está diciendo desde el consejo de Dios. Qué rico, y creo que existen familias así. Proverbios 17:6 dice, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos son sus padres. Qué bueno, aquellas familias a quienes Dios en su misericordia, en su bondad les ha dado ese privilegio de que unos a otros se miran con admiración, se sienten con admiración y sienten que todos hacemos parte de esta familia. Con frecuencia se dice esta persona como que no debió pertenecer a esa familia. No voy a entrar en esas disquisiciones, pero yo creo que Dios está haciendo las cosas bien y para algo ha colocado a cada persona en una familia. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Y no es una honra que se den los unos a los otros, una honra gratuita, como muchos que alaban su familia con unos, o alabamos, de pronto también cometo ese error, con unos superlativos que no nos pertenecen, pero en su justa medida entender el valor que tiene la familia, el abuelo, la abuela, la mamá, el papá, los hijos, los nietos, ¿sí? Es una familia, recordemos que familia, una comunidad donde Dios se mueve. Por la familia vienen las relaciones familiares, padres, abuelos, tatarabuelos, hijos, hermanos, primos, tíos, sobrinos, nietos, bisnietos, tataranietos, cuñados con cuñados, algunos consanguíneos, otros políticos. Todos ellos deben estar positivamente afectados por la familia. Sí, por la familia suya. Sí, por la familia mía. Todos deben estar positivamente afectados. Nosotros debemos ser para bendición de toda la humanidad, cada familia. ¿Y qué decir de la familia de la fe? Respecto de la familia de la fe, una sola frase. Cuán bueno y cuán delicioso es
habitar los hermanos juntos en armonía. Salmos 133, 1. Que el Señor bendiga a sus familias, que el Señor les ayude a recordar que todos estamos como personas y como familias para la gloria del Señor. Amén. Muchas gracias.